Muy buenas tardes para todos. Le doy la bienvenida a todos ustedes en este día, a esta transmisión que estamos realizando en la Iglesia Asambleas de Dios Río de Vida, desde nuestras casas, llevando el mensaje, llevando la palabra de Dios a todos ustedes. Quiero comenzar en esta tarde la palabra de Dios con una oración. Quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y me acompañe para que la palabra de Dios pueda tener un corazón dispuesto, que toda esa semilla que el Señor va a sembrar hoy pueda dar un fruto apacible de justicia, se pueda ver reflejado en su familia, en su casa, en sus seres amados. Amado Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de recibir la adoración y la alabanza, mi Rey. Coloco en tu preciosa presencia, Señor, cada persona que está en este momento escuchando esta transmisión. Quiero pedirte, Espíritu de Dios, que seas tú con nosotros en esta tarde. Quiero pedirte, Dios, que nos des comprensión en tu escritura, que nos des un corazón obediente y que nos des, Señor, un corazón enseñable. Permite que tu palabra, Dios, haga cambios, transforme nuestras vidas, Señor. Podamos, Señor, salir transformados por tu palabra, Dios, que estos 30 minutos que vamos a pasar enseñando la palabra sea un tiempo de edificación para todos nosotros. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, bienvenidos. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor y quiero pedirle que me acompañe al segundo libro de los Reyes, capítulo número 20. Voy a estar enseñando acerca de un hombre, un rey llamado Ezequías, y un suceso que le ocurrió a él muy joven, porque era un hombre joven. Pero quiero que por favor leamos desde el capítulo 20, verso 1, dice la palabra de Dios. Verso 1, segunda carta a los reyes. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad mazos de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. Amén. Entonces, un rey llamado Ezequías, que reinó en 29 años en el país, en Judá. Y dice la palabra que este hombre cae enfermo, llega a sus días de enfermedad, y era una enfermedad que lo tenía amenazado de muerte. Y empezó a sentirse muy mal, y el profeta Isaías llega a su casa para darle una noticia y un mensaje no muy bueno para él en ese momento. Estaba pasando un momento muy difícil de su vida, estaba pasando un momento de difícil prueba, y las noticias que venían de parte de Dios no eran tan buenas, no eran esperanzadoras, no era el mensaje, no era la profecía que a nosotros o a muchos les gusta escuchar, de que el Señor te sana, de que el Señor te liberta, de que el Señor te va a levantar, te va a restaurar. No, el mensaje de Dios para este hombre en un momento de enfermedad era: te vas a morir y hasta aquí llegaste. Dicho a lo colombiano,
hasta aquí llegó tu vida y no hay para dónde más Dios te vaya a prosperar. Entonces vemos que el rey Ezequías esperaba todo menos esa noticia. Yo creo que nosotros como creyentes, cuando caemos en una crisis o en una enfermedad como la de Isaías, la de Ezequías, lo último que esperamos es una noticia de estas. Pero la realidad es que la muerte es un proceso natural del ser humano. Y no quiero ser en esta tarde darles un mensaje desalentador, ni mi intención es esa. La intención de la palabra hoy es que podamos tener una actitud y un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a ser corregidos, porque el Señor lo que quiere es gente que reconozca sus errores y que corrija su vida para que Él pueda trabajar en nosotros. Y vemos que el rey, el Señor le dice, Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y yo miro noticias, no sé cuántos de ustedes miran noticias y los noticieros lo único que nos dan son noticias para nada buenas. Usted ve que a esta fecha en Estados Unidos más de 4.500 muertos en un solo día a causa de la pandemia del coronavirus. La realidad que el mundo está viviendo es esa. Nuestro país ya fue tocado, quizás nuestra ciudad ya fue tocada por esta pandemia y es una realidad que no podemos negar. La muerte está cerca y cuando la muerte está cerca el ser humano teme y el ser humano no quiere morir. Nosotros no estamos siendo conscientes de que la muerte es un proceso natural del ser humano y por eso muchas veces tenemos un conflicto en la fe porque no entendemos lo que significa realmente el proceso natural de la muerte. Y vemos que en el tiempo de este rey, Dios determinó que hasta ahí llegaban sus días. Dios dio una orden y era, ya no vas más, Ezequías, tú ya no vas a estar más aquí en la tierra, vas a morir. Y por eso vemos en la historia de Ezequías que Ezequías tenía una enfermedad, pero resulta que este hombre, según el texto en el capítulo 18, dice la palabra, que él en el tercer año de Oseas, dice el verso 1 del capítulo 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces se quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Y Jehová Dios de Israel Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces vemos que el rey Ezequías fue un rey bueno, de los pocos que tuvo Judá. Y dice que no hubo otro como Ezequías. No hubo otro y Dios estaba con él y Dios lo prosperaba en todo. Pero hasta el día que entra el profeta Isaías a su casa y le dice, estás enfermo. Estaba enfermo de una llaga en su pie. Y dice que estás enfermo, pero Dios no te va a sanar. La razón y el mensaje de Dios es, vas a morir, Ezequiel. Te has portado bien, has sido un buen cristiano, has sido un buen rey, has hecho bien las cosas delante de Dios, pero vas a morir. Y ese era el decreto, esa era la noticia. Vemos que él tenía, cuando comenzó a reinar, 25 años. Y dice que reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y
reinó en Jerusalén 29 años. 29 años reinó en Jerusalén. Entonces sumémosle 25 años que tenía y 29 años que reinó. Entonces en total este hombre vivió 54 años. 54 años, un hombre joven, pero a esos 54 años le podemos restar los 15 que el Señor le dio de gracia, le dio de más, una vez pasó esta prueba. Y entonces quiere decir que cuando Dios le da la noticia de que iba a morir, en el tiempo de que le envía al profeta, este hombre tenía 39 años, era un hombre joven en su plenitud, en su edad viril, y entra el profeta y le dice, vas a morir, de 39 años, un hombre de Dios. Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender algo, iglesia. Nosotros a veces somos soberbios y creemos que porque somos hijos de Dios y que porque somos hijos de Dios, entonces no nos pasa nada, somos inmunes, nada nos puede pasar, y eso a veces es soberbia, porque vemos que aunque seamos hijos de Dios, estamos en el cuerpo, somos vulnerables. Y este hombre, aunque era un buen siervo, aunque era un buen cristiano, aunque era un buen rey, el Señor dijo, vas a morir de esa enfermedad. Cuando Dios dice algo, es así. Y dice la palabra de Dios que Él le dijo, morirás y no vivirás. Y tenemos que entender algo, que hay una soberanía de Dios que está por encima de nosotros, que nosotros no tenemos el control de la vida ni de la muerte. El único que tiene el control es el Señor. Y dice la palabra en el capítulo 32 de Deuteronomio, en el verso 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, y yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, que Dios es el que tiene el poder de la vida y tiene el poder de la muerte. Lo rectifica en primera carta de Samuel capítulo 2 verso 6, dice, Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y Él hace subir. O sea que el Señor es el dueño tanto de la vida como de la muerte. El Señor es el que decide en nuestras vidas. Hay una soberanía, hay un dominio de Dios sobre los seres humanos, y que nosotros tenemos que entender y comprender la voluntad del Señor. No quiere decir que porque seamos hijos de Dios, que porque seamos cristianos, que porque amemos y sirvamos a Dios, entonces estamos inmunes a la muerte o a cualquier otro tipo de cosas que vengan a nuestra vida, no. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Es decir, que vamos a pasar momentos de aflicción, que vamos a tener enfermedad, que vamos a pasar por pruebas difíciles, pero lo único que pide el Señor en medio de todo tiempo es confianza de parte de nosotros. Entonces vemos que Dios es soberano y que Él decide en nuestras vidas. Que en este momento de pandemia nosotros tenemos que entender que nuestra vida está en las manos de Dios, que si Él quiere que vivamos, vamos a sobrevivir, y si Él dice te vas a morir, te vas a morir, y no tiene que ser precisamente del coronavirus. Cualquier cosa puede pasar. Si el Señor decía hasta hoy Lady vive, hasta hoy y puedo salir a la calle y puede pasar cualquier cosa, pero es la soberanía de Dios el que decide nuestros años, nuestros tiempos, y Él en su soberanía es el que le da vida a una persona, o el que decide que hasta ese día va. Entonces vemos que a Ezequías le había llegado la hora, pero él inteligentemente ora, y mire la manera como ora. Dice la palabra ahí en Segunda Libro de Reyes, en el verso número, estoy en el 18, perdón, en el verso número 2, inmediatamente recibe la razón del Señor a través del profeta, le dice el verso 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, vemos cómo este hombre hace una oración en medio de esa noticia. Y es una oración que yo la llamé una oración inteligente. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos orar, o a veces no sabemos pedir. Dice la palabra pedir, no recibir, porque pedís mal. Pero él hace una oración inteligente.
Hace una oración que cambia ese decreto de muerte sobre su vida. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a orar, a discernir la voluntad de Dios y a entender el corazón amoroso de Dios. Y Ezequías lo entendió y dijo, voy a orar al Padre, yo conozco a Dios, yo he andado con Dios y yo conozco. Y se voltea a la pared en señal de humillación. Voltear el rostro a la pared fue una señal de humillación de él. Y se humilla delante de Dios y llora amargamente y le pide al Señor. Le hace memoria. Dice que le dice, Señor, recuerda, haz memoria. Y dice, no cualquier cosa, haz memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Dos cosas. Haz memoria, Señor, que yo soy un siervo tuyo que ha andado en verdad y con íntegro corazón. La reflexión para nosotros es la siguiente. Si llegara un decreto de muerte a nuestra vida hoy, si llegara un decreto de muerte a nuestra familia, a nuestra casa, la reflexión es para nosotros. ¿Hemos vivido en verdad y con íntegro corazón delante de Dios? ¿Hemos vivido en verdad? ¿Será que tenemos esa autoridad moral para hacer la oración que hizo Ezequías? Señor, acuérdate, haz memoria de mí, que te he servido, que he andado en íntegro corazón, que he andado en verdad delante de ti. Tenemos esa autoridad moral de pararnos delante del que lo sabe todo y que discierne las intenciones y que conoce los pensamientos. Tenemos esa autoridad moral de decirle a Dios, acuérdate que yo he andado en verdad. Y también dice la oración, acuérdate que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y segundo, y que he hecho las cosas que te agradan. Segunda reflexión, podemos hacer una oración como la Ezequías que dice, hemos hecho las cosas que a Dios le agradan. Es una pregunta que tenemos que hacernos hoy. Usted y yo no estoy diciendo que solo usted, yo tengo que hacerlo. He andado haciendo las cosas que a Dios le agradan. ¿Cómo he vivido mi vida a mis 30, 35, 38, no sé cuántos años tenía? Este hombre tenía 39 años cuando hizo esta oración y le dice Dios, acuérdate, no solamente he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, también he hecho las cosas que a ti te agradan. ¿Cómo hemos vivido estos años? ¿Cómo has invertido tu tiempo, tu vida? ¿Has hecho las cosas que a Dios le agradan o has hecho todo lo contrario? Son dos reflexiones que nos deja este texto de la Biblia hoy. ¿Cómo hemos vivido? ¿Será que podemos, si hay un decreto de muerte que está sobre el mundo entero, no es que solamente sobre unos, está sobre el mundo entero, hay un decreto de muerte? Miles y miles están muriendo hoy. Y la pregunta aquí es, si llega ese decreto a nuestra vida, a nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Será que podemos pararnos delante de Dios y decirle, Dios, dame una oportunidad? Porque acuérdate que yo he hecho las cosas que a ti te agradan. Acuérdate, Dios, que yo he vivido para ti. Acuérdate que he caminado en verdad y con un corazón íntegro. Tenemos esa oportunidad de hacer esa oración, o cómo hemos vivido. Esa es la primera reflexión que quiero que hagamos en este día. Y lo segundo es que la orden de Dios era para este hombre: ordena tu casa. Antes de morir, Ezequías, yo necesito que tú ordenes tu casa. ¿Y qué pasa? Era un rey. Y no se trataba de orden de que se levantaba y la cama estaba extendida, o que la cocina estaba sucia, o que no habían sacado la basura, o que etcétera, etcétera. Cuando Dios dice ordena tu casa, no se refiere a eso, porque obviamente era un rey y tenía sirvientes. Se trataba de algo más allá. ¿Qué es? Cuando Dios da una orden a él y le dice, oye, te vas a morir, pero necesito que hagas algo antes. Ordena tu casa. No era que él fuera un rey desordenado. ¿Sabe qué pasa? Lo que Dios le estaba diciendo es, necesito que
arregles las cuentas que tienes pendientes. Necesito que pongas y arregles asuntos que tienes pendientes. Mira, era un rey, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios no le dijo, ordena el reino, deja todos los ministros, deja organizado el Senado, deja organizado los generales, estos? No, Dios no le habló del reino, Dios le dijo, necesito que ordenes tu casa. La prioridad de Dios es nuestra casa. La prioridad de Dios son las familias. La prioridad de Dios eres tú y soy yo. Y dice en la palabra, necesito que ordenes tu casa. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra casa hoy? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Y no se trata solamente de que estemos en un periodo de cuarentena. El mundo entero está en un periodo de cuarentena. No es casualidad. Quizás Dios nos mandó a esto, a cuarentena, o permitió esto más bien. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de ordenar nuestra casa. Iglesia, los invito, ordenemos la casa. ¿Por qué? Porque dice el Señor, este hombre quizás como rey era excelente, pero en su casa habían problemas. En su casa había cosas desordenadas. En su familia habían asuntos que no estaban funcionando bien. La convivencia, no sé, la palabra no dice, no da detalles de la vida personal de este rey. Pero aunque el reino estuviera funcionando bien, su casa no estaba bien. Y hay veces que sucede así con nosotros. Y por eso me lleva a la segunda reflexión. El rey Ezequías pudo haber hecho tanto por Israel, por Judá, pudo estar haciendo tan dedicado, pudo haber estado tan dedicado a su trabajo que pudo haber descuidado su casa. Y la segunda reflexión es esta. ¿Tienes o tenías descuidada tu casa durante este tiempo pasado? ¿Estabas quizás ocupadísimo haciendo cosas en tu trabajo, para el jefe, en la oficina, en su negocio, qué sé yo, produciendo, y quizás tu casa descuidada? Y eso era lo que le pasaba a Ezequías, y el Señor le dijo, el reino está excelente, tu trabajo bueno, pero necesito que ordenes tu casa. Entonces, iglesia, esa es nuestra segunda reflexión para hoy. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra vida familiar? ¿Cómo está nuestra vida espiritual y la de los nuestros? Ahí es el asunto. Ahí es donde Dios quiere llegar. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están esos asuntos que tienes pendientes? Quizás hay rencores del pasado. Ahí en la familia. Quizás hay problemas que quedaron inconclusos, conversaciones inconclusas. ¿Por qué? Porque nunca había tiempo para hablar, porque nunca había tiempo para meditar en familia, porque nunca había tiempo para reconciliarnos, porque todo el tiempo en el acelere de aquí, de allá, y las actividades y todo, quizás la familia estaba descuidada y hay asuntos que resolver. Y entonces, esos asuntos sin resolver se pueden convertir en rencores, se pueden convertir en resentimientos. El corazón de alguien en su familia o en la mía puede estar resentido. Y es tiempo de ordenar eso. Es tiempo de ordenar nuestra casa. Hay conversaciones, hay que restaurar relaciones entre esposos, hay que restaurar relaciones entre padres e hijos. Es tiempo de ordenar nuestra vida, familia. No es tiempo de vacacionar, no es tiempo de andar viendo películas todo el día, no, es un tiempo para que hagamos lo que Dios nos está mandando, ordenar nuestros asuntos pendientes. Entonces, hay una vida y hay muchas vidas que quizás dependen de ti. Usted que es padre o madre de familia, usted que es líder en su casa, que es sacerdote o sacerdote, sea hombre o sea mujer, que es el que es cristiano en su casa, usted tiene personas bajo su cobertura espiritual. Y la vida espiritual de todos ellos dependen quizás de su oración y de su enseñanza. Entonces, es tiempo de ordenar quizás el altar, es tiempo de volver a levantar eso que ha estado muriendo en la familia, que es el altar de Dios.
Entonces la invitación es esta: ordenemos nuestra casa. Mira, aparte de ordenar esos tipos de asuntos, quiero ser realista. A veces nosotros vivimos como que si fuéramos, esta vida fuera, o sea, como si aquí en la tierra fuera el todo y que fuéramos a vivir eternamente aquí en la tierra. No tenemos una mentalidad eterna de que de que somos peregrinos en esta tierra y de que nuestra ciudadanía es celestial y de que estamos de paso por este mundo. Y a veces no nos preparamos para la eternidad, ni preparamos a los nuestros para la eternidad. Y ni preparamos a ninguno por si los que partimos somos nosotros. Y es necesario, iglesia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsables y tenemos una responsabilidad grande, y es enseñar a otros el camino del Señor, número 1, y enseñarle, número 2, a los nuestros a que puedan vivir sin nosotros también. ¿Por qué? Porque la verdad es que no sabemos si el Señor nos pida antes al papá, a la mamá, al hijo, no sabemos quién se vaya primero de esta tierra y nos veremos en las moradas eternas. Pero lo que hay que tener claro es que tenemos que enseñar a los nuestros a sobrevivir sin nosotros. Si usted es el que es cabeza de familia, si usted es el que es líder, si usted es el que lleva la parte económica en su casa, no es irresponsabilidad que usted piense en el futuro de su familia si usted no está. Hay un texto en la Biblia que está en el mismo segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, el texto de la viuda y el aceite. Y vemos que esta viuda llega donde el profeta y le dice: profeta, tu siervo, mi marido, ha muerto, y él era un hombre temeroso de Jehová. Y resulta que él ha muerto y ahora el acreedor ha venido y se quiere llevar a mis hijos. O sea, este hombre, el marido de esta viuda, era un hombre de Dios, era un hombre temeroso, un hombre que le servía al Señor, pero que tenía una deuda grande y no pensó que la muerte le iba a llegar. Y llegó la muerte y su familia le quedó el problema y le quedó la deuda. Entonces, iglesia, ordenar la casa tiene que ver también con eso, con esos asuntos, con esas deudas que tiene o que sacamos a veces, que a veces son innecesarias, y que si nosotros llegamos a faltar, ¿qué va a pasar con nuestra familia? ¿Cómo van a quedar nuestros hijos? ¿Cómo va a quedar su esposa con una deuda, con un problema encima? A veces no pensamos en eso. Por eso es que yo les quiero que usted piense no como la muerte como algo trágico, sino como un proceso natural del ser humano. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza de vida eterna, entonces no es trágico para nosotros el vivir o morir. Debe ser un proceso natural, porque sea que muramos, sea que si morimos o si vivimos, somos del Señor, o sea que hay esperanza de vida eterna. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, quiero alentarles, mis hermanos, a pensar en ordenar todo asunto en nuestra casa, incluyendo las finanzas, incluyendo esas deudas. Pague deudas, no sea de los que le debe a todo el mundo y de los que vive diciendo: ay, ojalá me muriera para que no me cobrara. No, la verdad es que si usted, que tiene la deuda, se muere, el acreedor va a llegar a su casa a cobrarle a su mujer y usted le va a dejar un problema grande a su familia. Entonces pensemos en eso. Quizás Dios, cuando habla de ordenar la casa, nos habla de todo ese tipo de cosas, de tener una vida ordenada en todas las áreas. Somos desordenados en el área de las finanzas, somos desordenados en el área espiritual, somos desordenados en el área financiera, en el área familiar, y somos desordenados en el área emocional. Cargamos con cosas allá adentro que no queremos poner en orden, y este es un tiempo de cuarentena que el Señor ha permitido para que hagamos todo ese tipo de movimientos que traigan orden y dirección a nuestra vida. Amén. Entonces dice la palabra que el Señor, cuando escucha la oración de Ezequías, ¿verdad? Él se da la vuelta a la pared, se humilla y le recuerda a Dios su buen testimonio, por decirlo así. Y el Señor escucha la oración, y antes de que el profeta saliese, el profeta ya había salido del palacio, y cuando iba en el patio le dice a Isaías: devuélvase y dígale al rey Ezequías que yo oí su oración y que ahora le doy 15 años más de vida. Y este es un final feliz.
Qué bueno por esos finales felices que el Señor nos permite ver en su palabra, porque nos permite ver su bondad, nos permite ver su parte de amor y de misericordia. Y dice entonces que Isaías se vuelve y le dice al rey, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y he aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. Entonces, resulta que el Señor le da una nueva oportunidad. Ahora, la pregunta para nosotros es, si llegara un decreto de muerte a nuestra vida hoy y pudiéramos orar delante de Dios y pedir una nueva oportunidad, ¿tú para qué pedirías una nueva oportunidad? ¿Para qué? Mira, este es un momento de reflexión. Tenemos tiempo de reflexionar hoy. ¿Qué harías tú con una nueva oportunidad? ¿Qué estás esperando? ¿Que termine la cuarentena para hacer qué? Muchos ponen en sus Facebook y yo los leo y dicen, apenas termine la cuarentena me voy 3 días de fiesta. Apenas termine la cuarentena me voy al mar, me voy a hacer no sé qué. Y aquí el Señor le dice a Ezequiel, mire, le ha añadido 15 años más porque he oído su oración. Pero al tercer día, yo te sano y al tercer día de que te he sanado, vas a subir al templo, a la casa de Jehová. Miren, ahí está. Una nueva oportunidad, ¿para qué? ¿Para qué, iglesia? Si Dios nos permite salir con vida de todo esto, la oportunidad debe ser para servir a Dios. La oportunidad debe ser para que agarres el ministerio que el Señor te ha estado dando desde hace rato, el llamado al servicio que has rechazado y que has rechazado. La oportunidad es que Dios te dé vida para que vivas para Él y no para el mundo, no para tus deseos, no para tus propios satisfacción, sino que comiences a vivir para Él. Esa es la oportunidad que vale la pena vivir. Y Ezequías dice que el Señor lo sana, yo te sano, dice el Señor. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. Entonces, 15 años más le prolonga de vida el Señor Jesús al rey Ezequías. 15 años, usted en 15 años y yo en 15 años, ¿qué no hacemos? Maravillas, ¿verdad? A veces no tenemos una conciencia clara de la vida, de lo hermoso que es la vida, del tiempo. Desperdiciamos mucho el tiempo. Y este hombre aprovechó sus 15 años para ordenar su casa y para resolver asuntos pendientes y para vivir para Dios. Entonces le pide una oportunidad a Dios y Dios se la da, pero para que él viva para Dios. Y ese es el mensaje, iglesia. Si Dios nos concede una oportunidad, vivamos para Él. Hoy es una oportunidad, un día más de misericordia, vivamos para Dios, hagamos lo que a Él le agrada, andemos en verdad, andemos con el corazón íntegro, seamos personas veraces. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces dice la palabra aquí, el Señor también le dice, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Una cosa que quiero añadir aquí ya para terminar. Y es, ¿por qué Dios, la razón por la cual Dios le da a Ezequías 15 años más? Ezequías era un buen hombre, ¿verdad? Era un buen cristiano, era un buen rey, era un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero eso no hizo que se ganara el favor de Dios. La respuesta de Dios aquí es que le he añadido esos 15 años y no solamente le he añadido esos 15 años, sino que le voy a dar a sus enemigos, te voy a librar a esta ciudad del rey de Asiria, te voy a librar de tus enemigos, o sea, vas a vivir en paz. Pero no lo hago porque tú seas bueno, no lo hago porque tú eres una buena persona. Dice el verso 6, lo haré, ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahí quiero dejarle algo muy claro a todos, porque hay gente que dice o que cree que Dios está obligado a sanarlo
cuando se enferma, que Dios está obligado a prosperarlo cuando está mal económicamente, que Dios está obligado a hacer lo que Él le pide porque es una buena persona. Y ahí estamos equivocados porque hay algo que prima por encima de eso, y es que Dios actúa por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Y ahí vemos la respuesta de Dios: lo hago por amor a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo no merecemos nada, que simplemente Dios hace lo que hace porque su amor a su nombre es grande, porque su nombre no merece ser manchado ni blasfemado por nadie. Por amor a Él mismo, Él actúa, no porque... ¿Qué quiere decir? Que Dios no es manipulable. Dios no es manipulable. A Dios no le podemos manipular ni torcer el codo. A Dios no le podemos llegar y decir: o haces esto o yo no te sigo. O si quieres que yo te siga, sáname. Si quieres, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Si tú cambias a mi marido, yo te voy a seguir. No, así no funciona Dios. Así no. Quizás estamos acostumbrados a tratar y a resolver muchos asuntos o a obtener muchas cosas manipulando. Pero con el Señor no podemos hacer eso porque Dios no se puede manipular. Él es soberano. Tenemos que entender esto, iglesia. Dios no está obligado a sanar a nadie, no es manipulable. Si sana a alguien, si le da una nueva oportunidad, es por amor a Él, no porque nosotros lo merezcamos. Entonces, aunque Ezequías era un buen hombre, aunque Ezequías había vivido rectamente, Dios le deja claro: no te sano por eso, te sano por amor a mí mismo. Es como, por ejemplo, es como si un niño que gana el año escolar le exigiera a su papá: papá, como gané el año escolar, te exijo que me compres una bicicleta o que me lleves a pasear porque yo gané el año y me he portado bien, tú tienes que premiarme. Obviamente no, así no funciona. Obviamente el niño tiene que ganar el año porque es su deber, porque es su obligación, porque es lo único para lo cual él vive, para cumplir sus responsabilidades escolares. Entonces un papá no está obligado a premiar a su hijo porque haga las cosas que tiene que hacer. De igual manera nosotros no tenemos que, Dios no tiene por qué premiarnos por hacer las cosas que debemos hacer. Si hacemos lo que debemos hacer, somos siervos inútiles porque estamos haciendo solo lo que nos manda. Eso dijo Jesús. Entonces, tenemos que aprender este principio de que Dios es soberano. Dios al que quiere sanar, sana, y al que no quiere sanar, no sana, aunque sea un siervo de Él. Estamos viendo que aún los pastores están muriendo, estamos viendo que aún los médicos están muriendo, gente de bien, gente buena está muriendo. ¿Y dónde está Dios?, dice la gente. ¿Y por qué Dios no sana a todo el mundo? ¿Por qué? Porque en su soberanía Dios decide a quién le da vida y a quién le da muerte. Y al que Él le da vida y le da una nueva oportunidad es por amor a sí mismo, es por amor a su nombre, es porque Él es bueno y porque a Él le place hacerlo, no porque ninguno de nosotros merezca nada de Él. Amén. Entonces, la reflexión final para nosotros y la conclusión es: ordenemos nuestra casa, vivamos para el Señor. Si el Señor nos da la oportunidad de seguir viviendo, vivamos para Él. Amén. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra familia? Arreglemos esos asuntos pendientes, estemos a cuentas con el gran yo soy. Ese es el mensaje para todos nosotros de parte del Señor en esta tarde. Espero de todo corazón que reflexionemos y que te pongamos por obra la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre, te damos la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, porque eres Dios eterno y soberano y sublime y hermoso y precioso. Y te quiero pedir, Señor, que en este momento toques el corazón de todos los que escuchan esta palabra con atención y que les des la oportunidad, Dios, a todos nosotros, Señor, de andar en integridad y de andar en verdad delante de ti, mi Rey Jesús. Señor, si tú nos das la oportunidad
nos comprometemos a vivir para ti, a servirte, a amarte, Dios, todos los días de nuestra vida, hasta el día que tú vengas por nosotros. Señor, que esta sea la oración sincera de todo tu pueblo, Río de Vida, en el nombre de Jesús, Padre. Que seamos una iglesia, Dios, que cambia sus actitudes, que cambia su estilo de vida, que ordena su casa, Padre. En el nombre de Jesús te adoro y te doy la gloria. Amén. Bueno, iglesia, Dios me los bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde suscribirse a nuestro canal, compartir y no se pierda ninguna de las enseñanzas. Dios los bendiga.